Buenas noches. Y gracias por la paciencia de quedarse aquí hasta esta hora. Yo sé que se nos ha prolongado un poquito el tiempo y por esto pues voy a ir lo más rápido que pueda. Durante el califato abasí, que duró entre los años 750 y 1258, Bagdad, su capital y ciudad fundada en el siglo VIII, se convirtió en uno de los principales centros de la civilización. En poco tiempo, este era el centro del mundo islámico y en ella confluían la cultura, el comercio, las artes y la intelectualidad, al punto en que adquirió el apodo de ser el centro de la sabiduría. Especialmente próspero fue el periodo del califa Harún al-Rashid, Harón el Justo, quien durante su reinado llevó al califato a la cumbre de su poderío, un periodo de excepcional esplendor cultural, científico y económico. Se le considera uno de los más grandes gobernantes musulmanes y un ejemplo a emular por los correligionarios. Su fama y su poderío fueron inmortalizados en la obra Las Mil y Una Noches, donde él y su esposa Zobeida y varios de sus cortesanos protagonizaron numerosas historias. Este esplendor llegó a su fin con la conquista de los mongoles y Bagdad nunca más se recuperó. Un ejemplo entre muchos de cómo momentos de gloria pasan para no regresar. También el Magno Imperio Romano, otrora centro de desarrollo, cayó dando paso a la Edad de las Tinieblas. Cuando los historiadores asumen la difícil tarea de reducir a pocas palabras la complejidad de entender por qué de la caída, estos la pueden resumir en una combinación de factores, entre los que están la corrupción y la incompetencia en las cabezas del liderazgo político, que causó profundos fraccionamientos internos y debilitó los ejércitos. Esto suena familiar. Lo mismo sucedió con el Imperio Gupta, que gobernó la India entre los años 320 y 550 de nuestra era, la cual fue considerada la era de oro de la India y que finalizó por disputas sucesorales que debilitaron el liderazgo, dando paso a revueltas de distintos lugares del imperio y que la fragmentación política no pudo contener. Muchos siglos han pasado y la India, pese a ser hoy una economía muy grande, nunca más recuperó el nivel de prosperidad, vista esa prosperidad como la que bañaba a la sociedad en su conjunto. Hoy, en el mismo Washington, D.C., se ventilan ansiedades de algunos analistas que no dejan de utilizar la caída del Imperio de Roma como ejemplo, cuando tratando de planificar futuros se consiguen con lo que consideran son pérdidas de valores, pérdidas de civilidad política, unos sobreextendidos militares en tierras lejanas y una irresponsabilidad fiscal en el gobierno central que pudieran amenazar la estabilidad de la sociedad, cosa sin duda muy indeseable. Desde la historia antigua hasta el presente, la corrupción, la incompetencia en los gobiernos, el fraccionamiento y la falta de liderazgo político, los déficits fiscales derivados de la mala administración y la decadencia en los valores quiebran la institucionalidad y dan paso a largos periodos de destrucción económica y social. El que a la mayoría de las veces esas sociedades no se vuelvan a recuperar nos indica que el desarrollo y la prosperidad no son el camino natural, sino una excepción producto de lograr alinear un conjunto de variables entre las que hay estadistas con visión y con capacidad para convocar talentos y talentosos, donde los valores del respeto, la honestidad y el trabajo modelan y privan sobre los intereses caprichosos, donde la educación, la iniciativa y la adopción de la ciencia conducen a la superación, donde la institucionalidad demarca las fronteras de lo permisible y donde la cohesión en los propósitos, estrategias y metas alinean las distintas acciones en una dirección específica. La Venezuela, en sus primeras épocas de democracia, que muchos aquí conocimos, fue de muy alto poder adquisitivo, la economía número 20 del planeta en un momento específico, de construcción en el sentido más amplio de la palabra, de inversiones para la estabilidad. ¿Será que ese fue el accidente y lo que hoy vivimos es el estado normal de una sociedad decadente? Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí presentes quiere creer eso. Pero también estoy seguro de que con solo querer creer no basta. Esa gastada frase de fuerza y fe, si no está acompañada de las exigencias y el trabajo requeridos, le dejarán el camino pavimentado a la decadencia. Una sociedad que aspira a ser próspera tiene que practicar y exigir valores, tiene que estimular y reconocer competencias, tiene que insertar a los miembros más destacados
a sus miembros más destacados en la actividad política, construyendo y ejercitando liderazgo que debe estar presente no solo en la empresarialidad en la academia, sino en lo político a través de los partidos y las Fuerzas Armadas. La política no es cochina, la convertimos en cochina cuando nos excluimos de ella, cuando como sociedad estimulamos a nuestros hijos menores a que no se involucren en ella. Todos somos sujetos políticos y como tal ahí se encuentra una parte fundamental de nuestros intereses. Lo mismo sucede con las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes aquí quieren que sus hijos ingresen a las Fuerzas Armadas? Entonces, las relegamos a manos de ¿quiénes? El desarrollo no es fuerza y fe. El desarrollo es insertarse en todas las actividades que construyen una sociedad con muy duro trabajo. Hoy somos un Estado fallido. Un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, por tener un gobierno tan débil o ineficaz en términos de institucionalidad, que no es capaz de producir bienestar, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, que no provee ni puede proveer servicios básicos, que presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad y cuya población se dispersa con refugiados y desplazados en una marcada degradación económica. Que el país iba a terminar como estamos ahora, todos lo sabíamos. Cuando se le va haciendo trampas a la economía, trampas a la sociedad y trampas a la vida, no se puede esperar ningún resultado distinto. Cuando se cree que los fines justifican los medios, cualquier resultado puede ser posible. La realidad es que los medios se construyen en la medida de los fines que se persiguen. En el país que ha querido crear la revolución bolivariana, el odio es la guía, porque el saqueador oficial tiene la conciencia de que no puede tener la posesión de un bien que no es capaz de crear y entiende que su uso es finito, por mientras la inercia del bien se va perdiendo progresivamente, poco a poco, hasta que llega un final, inevitable y predecible final, producto de haber utilizado un bien ajeno durante un tiempo robado. Este bien pueden ser las compañías expoliadas, los seres humanos utilizados o las instituciones abusadas. La economía es un ser que no entienden, que no pueden conducir, que no saben crear y por lo tanto no pueden modificar. Solo la pueden abusar y a partir de ahí mentir en el intento de querer hacer creer que tienen algún grado de control. Este plan de desarrollo económico que hoy Conindustria está presentando por sí solo no es suficiente. Es fundamental, es necesario, en él hay que trabajar, pero es solo una parte del rompecabezas que hay que armar para tener un claro camino a ser un país que, lejos de ser decadente, es capaz de producir prosperidad. La gobernabilidad que se desprende de las políticas públicas acertadas es uno de nuestros propósitos, así como requiere de nuestra corresponsabilidad. La visión de nosotros, los empresarios, así como una ruta de cómo materializarla, es requisito y exigencia de la sociedad en su conjunto. Para que se materialicen los cambios políticos, es obligatorio tener una visión consensuada de país, una visión que enamore a un pueblo, de manera que este pueblo persiga un sueño, una visión de la cual se desprendan planes sectoriales estables de desarrollo, unos planes de los cuales nazca un compromiso a ser instrumentado por unas autoridades, transitorias como sucede cuando hay grandes cambios, o más definitiva, como cuando hay sucesión de gobiernos en democracias liberales estables. Así lo entendemos los industriales, así lo exige la comunidad internacional y espero que también así lo puedan comprender todos y cada uno de los integrantes de los partidos políticos nacionales. No basta con un cambio de gobernantes. Para recuperarnos como colectividad hace falta un cambio en cada uno de nosotros, un cambio en nuestra disposición a las consecuencias de nuestras acciones, una construcción hacia el respeto con el cual nos debemos relacionar, la adopción de los valores que nos definen, fuera de cuyos parámetros está lo no permisible, una comprensión de la educación, no de la viveza, como elemento de superación y la concepción de que son las instituciones autónomas y no los caudillos los que garantizan la estabilidad y la equidad. Según el libro Quedándose atrás, una explicación de la brecha entre Latinoamérica y Estados Unidos, de Francis Fukuyama, la historia de muchos países ha reconocido en la institucionalidad, una institucionalidad sólida
que una institucionalidad sólida es inherente al desarrollo económico. Esta institucionalidad se traduce en derechos de propiedad, en sistemas legales y en cortes imparciales que hacen valer esos derechos y el Estado de Derecho, pero también instituciones como sistemas electorales independientes y transparentes, formas de poder ejecutivo con contrapesos y federalismo o descentralización que proveen representatividad, legitimidad, resolución de conflictos y acciones colectivas. Finalmente, normas y hábitos que influyen en cómo se utilizan esas instituciones para que no sean cascarones vacíos. Los políticos que actúan fuera de la ley, los empresarios corruptos, los jueces que venden sus resultados y los policías que trafican con sus obligaciones, todas cosas comunes en Venezuela, son la principal amenaza en la construcción de una institucionalidad sólida y real. Mucho hemos debatido sobre la necesidad del impacto social de las propuestas que hoy presentamos. La respuesta a esta importante inquietud la ha sintetizado mi muy respetada Imelda Cisneros, quien señala que la mejor política social es una buena política económica. Esto es la creación de muchos puestos de trabajo que se traduzcan en ingresos estables, suficientes y con oportunidades de crecimiento. En consecuencia, estas propuestas son un vehículo sólido y sostenible para salir de la trampa de la pobreza, que no es otra cosa que la pobreza genera más pobreza. La trampa de la pobreza se traduce en escasez de trabajadores educados, lo cual no permite competir en un mercado globalizado, permitiéndonos exportaciones que vayan más allá de materias primas o de productos de bajo valor agregado. Por el contrario, los países desarrollados cuentan con crecientes números de ingenieros, de licenciados, de técnicos y de gerentes. Con esto, Conindustria hoy ha presentado su propuesta de políticas para el desarrollo industrial denominada Hacia una Venezuela industrializada, la ruta. Propuesta que es la culminación de años de disertación que comenzaron en nuestra Comisión de Estrategia, entonces presidida por Oscar Augusto Machado, hoy presidida por Roberto Mendoza. Tuvimos debates fuera de Conindustria, hechos con estudiantes, con trabajadores, con académicos, con economistas y con científicos. Debates que recogieron el concepto del nosotros, entendiéndose este concepto como una visión de los emprendedores y los empresarios que manifestábamos y continuamos manifestando el siguiente principio rector. Partimos de la tesis ética que el ser humano no es un fin en sí mismo. Partimos de la tesis ética de que el ser humano no es un medio, sino un fin en sí mismo, que el hombre se humaniza cuando se relaciona con el otro, que se afirma a sí mismo afirmando a los otros, que la madurez del hombre y la expresión de su máximo potencial se construyen en relación con el otro. Cuando le hablamos a la sociedad, somos parte de un nosotros, en el cual cada quien aporta lo mejor de sí sin que desaparezca su individualidad, que es la base de su libertad. Decíamos en nuestros principios rectores y sostenemos que somos un sector de personas que levantan empresas industriales. Por esto estamos todos inmersos en una actividad que nos exige desarrollar una visión compartida de largo plazo, según la cual producimos, innovamos y evolucionamos para ser protagonistas de la generación de riquezas y de prosperidad. Aceptamos el compromiso de asumir estos retos, de dialogar y de ser partícipes en las transformaciones necesarias para el desarrollo armonioso y sustentable de la sociedad. Queremos construir un país industrializado, pujante y lleno de oportunidades y de realizaciones. Esos principios se han traducido hoy en los siguientes compromisos. Asumir la responsabilidad social empresarial como un factor clave para la competitividad de la empresa. Ver el talento humano como la clave para la productividad y la competitividad, lo cual se construye en el marco del respeto, del reconocimiento y de los incentivos adecuados. Hacer nuestro el reto de construir la excelencia en nuestras empresas, impulsando la innovación, la ciencia, la tecnología y en permanente vinculación con los centros de excelencia académica. Construir alianzas empresariales con el propio sector, con las cadenas de valor, con el Estado y con los trabajadores. Y por último, tener vocación exportadora como una fuerte estrategia de inserción internacional. Las consecuencias medibles para alcanzar en metas el éxito con esta propuesta ha de ser el recuperar en un lapso de 12 meses al menos el 60% de la capacidad industrial instalada de producción, el contar en un lapso de 24 meses con al menos unos 20 clústeres activos, de manufactureros activos,
el contar para el año 2030 con al menos unos 30.000 establecimientos industriales, el llegar en 12 meses a al menos unos 3.000 millones de dólares en exportaciones manufactureras, en 24 meses a unos 4.000 millones y para el año 2030 a unos 10.000 millones de exportaciones manufactureras. El lograr para el año 2030 la meta de al menos de 1.400.000 empleos formales en la manufactura. Lograr un crecimiento de la productividad que resulte en un aumento de la remuneración interanual tal que para el año 2030 se alcance salarios en el empleo formal de unos 14.000 dólares anuales. Aspiramos que el peso de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto llegue al 22% para el año 2030, partiendo de un peso de un 13% en el año 2015, lo cual supone que el crecimiento del Producto Interno Bruto manufacturero crezca al doble del ritmo de la tasa del Producto Interno Bruto total. Estas metas son la clara respuesta a la pregunta tan comprensible y reiterativa que se hace: ¿en cuánto tiempo se puede recuperar la industria? Nuestra propuesta muestra que se pueden empezar a sentir efectos tan rápido como en meses, pero se pueden seguir sintiendo mejoras a lo largo de años. Quiero agradecer a todos los especialistas que cada quien en su área le han dado forma a esta propuesta: a Félix Gerardo Orellano, a Asdrúbal Batista Troconis, a Juan Cristóbal Carmona, a José María de Viana, a Humberto García Larralde, a Isabel González, a María Olga Girán, a Carlos Longa, a Pablo López, a Juan Francisco Mejías, a Richard Obuche, a Mario Pires, a Francisco Javier Rodríguez y a Salvador Traetino. Asimismo, a los gerentes de Conindustria por sus horas dedicadas a este trabajo y a la comunidad europea por haber contribuido en su materialización. Con la presentación de estas propuestas, hoy Venezuela cuenta con una ruta seria, profunda, detallada y consensuada para complementar los planes de estabilización macroeconómicos y de desarrollo. Este es un trabajo de Conindustria para Venezuela y no supone un hecho concluido, sino una muestra de nuestra disposición a participar junto con todos los actores sociales en la reconstrucción de este país que nos pertenece a todos. Presentamos este trabajo luego de haber dedicado nuestro Congreso de julio de este año 2017 al tema petrolero, entendiendo de que Venezuela es un petroestado, que el petróleo sin dudas ha de seguir siendo por algunos años nuestro principal producto de exportación, que el petróleo a su vez puede potenciar y complementarse con la industria. Para ambos y junto con sectores como el campo, la construcción y el comercio se pueda generar desarrollo y bienestar, pero que el país se debe pensar y planificar para hoy, para mañana y para los años venideros con una visión realista, ambiciosa y de diversificación. Dicen que luego de que una persona se salva de uno de esos accidentes horrorosos, esa persona normalmente hace una evaluación de su conducta, de sus prioridades, de sus metas y de su vida. Los industriales, como el resto de la sociedad, ansiamos salvarnos de este accidente horroroso que hemos vivido y continuamos viviendo. Por ello, he aquí el resultado de nuestra evaluación, con nuestras prioridades, con las metas que nos planteamos y la vida que queremos contribuir a construir. Le pido a todos que la lean, que la digieran, que la discutan y que se le apropien. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber venido y por compartir con nosotros esta visión de desarrollo.